Buenos días, pueden tomar sus lugares. Los dejaron parados como muñequitos de pastel de bodas. Bienvenidos a Church Project. Qué gusto poder estar juntos y qué gusto poder tener este tiempo donde podemos adorar libremente, pero también donde podemos pasar un tiempo en la palabra de Dios. Creo que una de las cosas que más valoramos en esta iglesia es el hecho no solamente de que podemos estar en comunidad. Creemos que somos una comunidad, creemos que Dios está formando su iglesia en este lugar, pero también el hecho de que cuando decimos que somos un proyecto, no solamente estamos queriendo volver al diseño original de Dios para la iglesia, sino que también estamos queriendo que Dios haga su obra en nosotros. Creemos que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Amén. Estamos todos en un proceso en el cual Cristo está siendo formado en nosotros y en el cual Dios está limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, transformando nuestras mentes. Y lo que Dios utiliza para transformar nuestras mentes es su palabra. Lo que Dios utiliza para limpiarnos y lavarnos de toda esa vieja manera de vivir es la palabra de Dios. Entonces, cuando abrimos la palabra de Dios, estamos disponiéndonos, estamos abriéndonos a lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas y cómo Dios quiere transformar nuestras vidas y hacernos más como su Hijo Jesucristo. Entonces, te invito a que abras tu Biblia. Estamos en el libro de Lucas. Estamos en el libro de Lucas y hemos estado avanzando. Ya estamos casi a la mitad de nuestra serie. Hechos. Hechos también fue escrito por Lucas. Estuvimos en Lucas 2 años y medio. No quieren volver a Lucas. Yo me di cuenta recién. Pero estamos en Hechos capítulo 12, que también fue escrito por Lucas. Y Hechos capítulo 12, vamos a encontrarnos en este último versículo, casi como la continuación de lo que habíamos visto hace 15 días en Hechos capítulo 11. Si se acuerdan, cuando leímos acerca de Hechos capítulo 11, leímos acerca de una iglesia, la iglesia de Antioquía. Esta iglesia en Antioquía era una iglesia que se levantó a través de las personas que habían estado siendo perseguidas a causa de la muerte de Esteban. Si se acuerdan, Esteban estaba en Jerusalén, era uno de los diáconos, y Esteban había predicado el evangelio con denuedo, con poder, con mucho valor, y fue apedreado. Y es el primer mártir que encontramos en el libro de los Hechos, que murió por causa del evangelio. Y cuando nosotros vemos que se da esta persecución, un grupo de personas que fueron esparcidas, dice la Biblia, a causa de la persecución, llegaron a la ciudad de Antioquía. Y en la ciudad de Antioquía hubo un avivamiento. Muchas personas comenzaron a escuchar el evangelio, comenzaron a escuchar acerca de Cristo, se convirtieron a la fe en Jesucristo. Y dice la palabra que Bernabé y Pablo estuvieron durante 1 año predicando la palabra en ese lugar. Pero después de haber estado predicando la palabra en ese lugar, Bernabé había sido enviado por Jerusalén para ver qué era lo que Dios estaba haciendo en esta ciudad de Antioquía. Y entonces Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén, a Judea, a llevar noticias de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Pero si se acuerdan, también ellos viajaron para llevar la ayuda económica que la iglesia de Antioquía había levantado para ayudar durante un tiempo de gran hambruna. Entonces ahí es donde se conecta nuestro pasaje del día de hoy. Porque después del reporte que ellos llevan a Jerusalén, ahora ellos regresan de Jerusalén, están regresando de vuelta a Antioquía, a esa iglesia que se estaba formando. Entonces estamos en Hechos capítulo 12, versículo 25. Si tienes tu Biblia, Hechos capítulo 12, versículo 25, y dice así: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Entonces la misión, ¿cuál era la misión? Llevar la ayuda económica que en Jerusalén estaban necesitando a causa del tiempo que estaban viviendo, la persecución y la hambruna que había venido. Cumplieron su misión y entonces regresan a Antioquía. Y vamos a darnos cuenta en este pasaje el día de hoy. Vamos a leer un pasaje bien largo, pero lo vamos a ir dividiendo por partes para no pasar ahora 12 minutos leyendo solamente esta porción. Pero vamos a irlo dividiendo por partes y vamos a darnos cuenta de algo. La iglesia de Antioquía seguía creciendo. Y la iglesia de Antioquía no solamente seguía creciendo, y Dios seguía con su mano poderosa haciendo que personas se salvaran y personas quisieran ser parte del plan de Dios para sus vidas, sino que también la iglesia de Antioquía, en el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, fue una iglesia que estuvo dispuesta a enviar personas, las personas más valiosas de su comunidad, para poder salir a continuar predicando el evangelio.
Y eso nos tiene que llevar a nosotros esta mañana a darnos cuenta de algo muy importante. Tú y yo somos llamados a ser misioneros del reino de Dios. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra misioneros. Creo que cuando escuchamos la palabra misioneros pensamos en esas personas que tal vez se van a África, o personas que se van a Asia, que se van a países perseguidos, que tienen iglesias tal vez clandestinas, subterráneas, como para que no los encuentren. Pero vemos esta palabra o este concepto como algo extranjero, algo extraño, algo que tal vez tú y yo decimos, no, bueno, sí, nosotros no somos misioneros, nosotros vivimos en Miami, vivimos una vida muy feliz en un país donde la predicación del evangelio es libre. Misioneros son los que salen. No, misioneros somos todos aquellos que estamos en una misión. Si tú y yo hemos sido llamados por Jesucristo a ser sus hijos, a ser sus discípulos, Jesús dejó una misión, una gran comisión antes de partir. En Mateo capítulo 28 le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos. Y esa es tu misión, es mi misión como discípulos de Jesucristo, extender el reino de Dios. Tú y yo somos misioneros. ¿Lo crees? Somos misioneros. Entonces quiero que nos veamos como esta iglesia, una iglesia misionera, pero una iglesia que está en misión en donde Dios la ha puesto. Esta iglesia en Antioquía, vamos a darnos cuenta cómo ellos estaban en una misión, pero también ellos estaban dispuestos a enviar misioneros a otros lugares para continuar con la predicación del evangelio. Y quiero que leamos entonces Hechos capítulo, vamos a volver a leer el versículo 25, capítulo 12, versículo 25, y nos vamos a seguir hasta el capítulo 13, versículo 3. Dice así: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Paréntesis: este Juan Marcos es el que después escribe el evangelio según San Marcos. Es ¿ok? Era sobrino de Bernabé, discípulo del apóstol Pedro, pero que en este momento se va con Pablo y con Bernabé de regreso a Antioquía. Y entonces vemos lo que sucede, versículo 1 del capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y quiero que veas algo muy importante, algo muy especial en esta parte del texto. Vamos a darnos cuenta cómo esta iglesia de Antioquía tenía un liderazgo plural. Y es algo que es bien importante que nos demos cuenta, porque no había una sola persona en prominencia por encima de todos los demás. Dice aquí que en la iglesia en Antioquía habían profetas y habían ¿qué? Maestros. Habían personas con distintos dones que Dios utilizaba para la enseñanza dentro de la congregación. Y creo que es importante hacer esta distinción, porque no sé si ustedes llegan a identificar, por ejemplo, en nuestra iglesia, quién es el profeta y quién es el maestro. El maestro generalmente va a ser el que le gusta poner diapositivas, al que le gusta mostrar mapas, al que le gusta hacer explicaciones acerca de la geografía y la historia. Ya saben quién es el maestro, ¿verdad? Pero también tenemos profetas, personas que tal vez no van a ser tan técnicas en su enseñanza, pero que van a transmitir la palabra de Dios con una pasión diferente y tal vez con un contexto diferente y con una autoridad diferente. Sin embargo, ambos son necesarios dentro de la congregación, porque necesitamos el que nos enseña, pero también el que nos da desapes. Necesitamos ambos dones, necesitamos ambos perfiles, ambas herramientas dentro de la iglesia. Y con eso quiero dejarte ver algo. La iglesia de Jesucristo está compuesta de personas distintas, pero hay algo que nos une: tenemos el mismo espíritu. Y porque tenemos el mismo espíritu, Dios a través de su espíritu está haciendo una obra en cada uno de nosotros, en este lugar, en la predicación de la palabra, en este lugar cada domingo, pero también en cada una de las iglesias en casa. En cada una de las iglesias en casa, yo te aseguro que hay personas que tienen distintos dones.
Tal vez hay alguno que tiene un don de servicio, otro que tiene un don de exhortación, otro que tal vez tiene un don de enseñanza, un don de profeta, otro que tal vez tiene un don de dar, le gusta la generosidad. Y la Biblia nos habla acerca de varios dones. No vamos a dar ahora una clase de dones, pero sí quiero que veas algo. La diversidad de los dones y la diversidad de las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si no sabías, Dios te ha dado a ti capacidades sobrenaturales para que tú puedas servir a tu iglesia, para que tú puedas servir a tus hermanos en Cristo. Estos hombres, dice que ellos servían en la capacidad que Dios les había dado. Unos profetas, otros maestros. Pero me encanta porque ellos no dicen y tal persona servía por encima de todos. No, nos dice que estaba Bernabé, estaba Saulo, que es Pablo, estaba Manaén, estaba Simón llamado Níger, personas de distintas culturas, algunos de África, algunos tal vez de Asia, algunos con mayor educación teológica que otros. Imagínate estar compartiendo el púlpito con el apóstol Pablo, uno de los teólogos más preparados, uno de las personas que más conocimiento tenían de la palabra en ese tiempo, tanto que los fariseos lo tenían en una posición de autoridad. Sin embargo, todos compartían la responsabilidad de estar enseñando a la congregación. Y sabes, ese es nuestro corazón como iglesia. Si hay una razón por la cual en nuestra iglesia, yo como pastor de esta iglesia, mi deseo es que hayan distintas voces, distintas personas que puedan estar compartiendo la palabra, es porque yo creo que nuestra iglesia no necesita escuchar mi voz. Nuestra iglesia necesita escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a utilizar a personas a quienes Él ha dotado, a quienes Él ha dado dones para poder estar ministrándonos y para poder estar enseñándonos a través de la palabra. Y así como las personas que enseñan desde este púlpito, Dios también te ha dado dones a ti para que tú puedas ministrar a las personas que están a tu alrededor. Si aún no sabes cuál es tu don, te invito a que puedas estar orando y le puedas pedir a Dios: Dios, enséñame de qué manera tú quieres que yo sirva a mi iglesia. Pregúntale a tu pastor de iglesia en casa: oye, ¿cómo puedo saber mejor cuáles son mis dones? ¿Cómo puedo servir a la congregación? Porque Dios nos pone en un cuerpo para servirnos los unos a los otros. Somos misioneros y como misioneros estamos en una misión. Pero lo segundo que vemos en esta porción del pasaje, que también me gusta, me encanta, es la dependencia que tenían estos hombres para hacer el ministerio al cual ellos estaban llamados. Ve lo siguiente. Nos dice el versículo 2 que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. No sé si alguna vez te ha pasado que dices: ay, cómo me gustaría escuchar la voz de Dios. ¿Cómo me gustaría? Yo leo esta palabra, leo estos versículos, leo de la iglesia, leo de estos hombres y mujeres de Dios que hablaban con Dios y escuchaban a Dios. ¿Cómo me gustaría escuchar la voz de Dios? Y quiero que veas aquí, prácticamente tienes dos cosas claves que tienes que hacer si quieres escuchar la voz de Dios. Anótalas. Primero, tienes que estar dispuesto a servir y ser usado por Dios. Uno que no está dispuesto a servir, uno que solamente se está sirviendo a sí mismo, tal vez va a ser una persona a quien Dios no va a encomendar y a quien Dios le va a dar más responsabilidad a través de que él pueda escuchar su voz. Pero lo segundo, dice aquí que ellos estaban ayunando. Y este ayuno, esta práctica de ayunar, es el hecho de poder estar dejando de hacer ciertas cosas con el propósito de prestar más atención a la voz de Dios. Y esto tiene que ver con nuestro deseo de querer dejar de lado cualquier otra cosa que nos pueda distraer de escuchar la voz de Dios. Hoy vivimos en un mundo, en un tiempo en el cual hay muchas cosas que nos distraen. Sin darte cuenta, de repente ya estás scrolleando y viendo Instagram, reels de Instagram sin parar, y de repente dices: oh, acabo de pasar 30 minutos mirando reels de Instagram, o acabo de pasar 30 minutos en Twitter, o acabo de pasar 30 minutos en TikTok mirando videos estúpidos. Y entonces de repente, cuando te das cuenta, tu atención dispersa se ve absorbida por un montón de otras cosas que escuchar la voz de Dios. Ayunar era, en este contexto, dejar de participar de ciertos alimentos en el día. Algunos ayunaban por 6 horas, 12 horas, 24 horas. Vemos a Jesús ayunando por 40 días.
Y estos ayunos no era el ayuno intermitente que está muy de moda, donde dices, oh sí, voy a bajar de peso, entonces voy a hacer ayuno intermitente y voy a ayunar por 16 horas. No era ese ayuno. Este ayuno era un ayuno en un deseo desesperado de querer escuchar la voz de Dios. Y créeme esto, si no fuera por el Espíritu de Dios, si no fuera porque yo sé que Dios me ha llamado y la presencia de Dios está conmigo, ni loco me pararía aquí 40 minutos a hablarles sabiendo que si no fuera por el Espíritu de Dios me pararía aquí a hacer el ridículo. Pero porque yo sé que el Espíritu de Dios es real y porque yo sé que el Espíritu de Dios habla con autoridad y habla por medio de su palabra, créeme, esta semana hubieron momentos en los cuales yo ayuné, en los cuales yo pasé tiempo en oración, pasé tiempo reflexionando en la palabra, donde pasé noches largas y me desperté en la madrugada para poder estar buscando y diciendo, Dios, por favor, dime qué es lo que quieres que yo diga este domingo, porque no quiero meter la pata. No quiero errar al blanco. No quiero decir algo que tú no quieres que yo diga. Ellos vivían en una dependencia del Espíritu Santo y en esa dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les hablaba. ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Creo que si a ti te gustaría escuchar la voz de Dios como a mí, yo deseo escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios para poder compartirles a ustedes lo que Dios tiene para decirnos esta mañana. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, necesitas crecer en una dependencia absoluta de querer escuchar y disfrutar de lo que Dios tiene para decirnos. Y mira lo que sucedió. Dios les dijo mientras servían, ministraban al Señor y ayunaban, les dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dios llama a personas que están sirviendo. Dios llama a personas que están dispuestas y ya han dado el primer paso de decir, ¿sabes qué, Pablo? No sé cuál es mi don. Pablo, yo no sé de qué manera Dios quiere que sirva, pero ¿sabes qué? Aquí estoy, ponme a servir en lo que yo quiera. Así fue que sucedió esto en la iglesia de Antioquía. Personas dispuestas y que ya estaban sirviendo, Dios los llama para una misión especial. Y versículo 3 dice, entonces después de ayunar de nuevo, fue así como que, ok, Dios, tú nos dijiste que querías a Saulo y a Bernabé para mandarlos, pero nos estás pidiendo a las dos personas que tal vez están más capacitadas en nuestra iglesia. ¿Estás seguro que quieres mandar a Saulo y Bernabé? ¿No prefieres llevarte a algunos de esos hermanos indeseables de nuestra iglesia? ¿No prefieres llevarte a lo mejor a algunos de los complicados, algunas de esas personas que son difíciles de tratar? Seguramente los puedes usar para tu gloria en algún otro lado. Aseguro es Saulo y Bernabé, dice que volvieron a ayunar, volvieron a orar y habiendo impuesto las manos sobre ellos los enviaron. Fíjate esto, el Espíritu Santo les dio tal convicción que ellos estuvieron dispuestos a orar y encomendarlos y pedir la guía del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para que vaya con ellos a hacer el ministerio que Dios les estaba llamando a hacer. Y algo precioso que vemos aquí es lo siguiente. Como iglesia, no solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a servir, sino que también como iglesia tenemos que estar dispuestos a apoyar y enviar a aquellos hermanos a quienes Dios está poniendo en sus corazones y quien Dios ha confirmado a la iglesia que ellos necesitan salir y servir al Señor en distintas capacidades. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Tal vez Dios no te está llamando a África. Tal vez Dios no te está llamando a Asia, a un país, a salir como misionero. Pero tal vez Dios está poniendo en tu corazón una misión especial en esta ciudad. Y créeme que como iglesia nosotros queremos buscar la forma de poder ayudarte, equiparte, ofrendarte, hacer lo que sea necesario para poder alcanzar a los perdidos con el evangelio y extender el reino de Dios y que esta ciudad pueda conocer que Jesucristo es el Salvador. Así tenemos distintos ministerios, socios ministeriales en nuestra iglesia, a quienes apoyamos. Un ministerio que ayuda a mujeres que están en la industria de entretenimiento para adultos. Tenemos un ministerio que ayudamos a poder estar ayudando a niños que están en foster care y en adopción. Hay otro ministerio que estamos apoyando también que ayudan a mujeres que están desesperadas y que están considerando abortar a su bebé y entonces ellos hacen un trabajo de poder estarles mostrando el valor de la vida de ese niño y les comparten el evangelio. Pero ¿sabes cuántas necesidades más hay en esta ciudad? No hemos encontrado un ministerio aún que esté haciendo un trabajo evangelístico entre las personas que viven en la calle.
No hemos encontrado socios ministeriales todavía que hagan distintas cosas en nuestra ciudad. Y tal vez Dios te ha dado a ti talentos, Dios te ha dado un peso en tu corazón. Y si Dios te ha dado eso y Dios te ha llamado a algo específico, como iglesia queremos sumarnos así como se sumaban. Y queremos estar dispuestos a enviar a aquellas personas a quienes Dios llama aún cuando sean personas valiosas para nuestro ministerio. Somos una iglesia que planta iglesias. Creemos en la plantación de iglesias. Y tal vez dentro de unos años Dios nos muestre, ¿sabes qué? Es momento de plantar una iglesia en Miami Gardens o en Miramar o en Pembroke Pines, porque tenemos mucha gente de aquella comunidad. O Dios nos llama a plantar una iglesia en Homestead, porque hay gente que viene de esa comunidad, o hay mucha necesidad en esa comunidad. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a seguir el llamado de Dios con tal de extender el reino de Dios? ¿Estoy dispuesto a apoyar la extensión del reino de Dios a través de mis talentos, a través de mis tesoros, a través de mi tiempo? Ellos estaban dispuestos a hacerlo y podemos aprender eso acerca de ellos. Pero mira, vamos a versículos 4 al versículo 12. Vamos a ver cómo no siempre en la predicación del evangelio todo es el Espíritu Santo mostrándonos y nosotros con valor haciendo. Hay veces que va a haber oposición y vamos a darnos cuenta en este pasaje cómo podemos triunfar en medio de la oposición. Versículos 4 al 12. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre, y al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Y entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces Pablo y Bernabé comienzan su viaje, llevan a Juan Marcos, y dice que el primer lugar a donde ellos van es a la isla de Chipre. Esta isla de Chipre era un lugar donde ellos por primera vez estaban llegando a predicar el evangelio, y había personas que tal vez habían escuchado acerca de Jesús, pero estas personas no habían escuchado el evangelio y no se habían convertido al evangelio. Y ante el interés de algunos, vamos a darnos cuenta cómo siempre el enemigo va a tratar de desviar la atención de aquellos a quienes Dios está queriendo abrir los ojos y revelarles lo precioso que es el evangelio. Y entonces vemos a este hombre Bar Jesús, que significa, este nombre significa hijo de salvación. Pero este Elimas o Bar Jesús es todo lo opuesto a alguien que estaba procurando la salvación. Todo lo contrario. Dice que este hombre que versículo 6 nos dice que era un falso profeta. Y él era un judío que estaba con el procónsul. Y dice, en lugar de que él, al ver a los discípulos, al ver a Pablo, Bernabé y Juan Marcos y decir, sí, ellos están predicando el evangelio, él comenzó a distraer la atención de este hombre y quién sabe de cuántos más, para que él no escuchara el evangelio. Y si algo nosotros tenemos que darnos cuenta es que, ya sea que estés viviendo oposición o vayas a vivir oposición, la oposición va a venir cuando tú y yo somos verbales y hablamos el evangelio, porque el evangelio siempre va a incomodar a las personas que están en pecado, siempre. Entonces mi pregunta para ti es la siguiente: ¿estás experimentando oposición? ¿Estás experimentando oposición a causa de la predicación del evangelio? Porque si tú no estás experimentando oposición, puede ser que la razón por la cual no estás experimentando oposición es porque no estás hablando de Cristo. O porque las personas no pueden ver a Cristo en ti. Porque yo te aseguro, en el momento en el cual tú hablas de Cristo o comienzas a vivir como Cristo, esto va a causar para algunos incomodidad. Para otros van a decir, cuéntame más.
Háblame de esto que cambió tu vida. Háblame de esa persona que está constante, de la cual tú estás constantemente hablando, que lees la Biblia y que Dios te habla y que el Espíritu Santo te usa y que eres parte de una iglesia donde todos son amorosos y donde todos se sirven los unos a los otros y donde la palabra de Dios se predica. Cuéntame más. Pero tal vez van a haber personas que se van a oponer al evangelio y se van a resistir al evangelio. La resistencia al evangelio va a venir cuando tú y yo hablamos del evangelio y vivimos de acuerdo al evangelio. Porque para este mundo, dice la Biblia, el evangelio es locura. Para este mundo el evangelio es algo que está completamente en contra de lo que este mundo cree y de lo que este mundo predica. En un mundo pluralista, en un mundo inclusivo, el evangelio es un mensaje exclusivo y es un mensaje absoluto. Por eso este mundo se va a oponer y se va a resistir a la verdad del evangelio. Y vamos a ver el primer milagro que está registrado en el libro de los Hechos que Pablo hizo. Y en este milagro Pablo trae un juicio de parte de Dios a este hombre Elimás o Barjesús, y dice que este hombre quedó ciego por completo. Pablo dice que en este momento él le dice a este hombre que iba a quedar ciego y este hombre quedó ciego. Tanto fue la manifestación del poder de Dios y la ceguera de este hombre que el procónsul que estaba siendo influenciado por Elimás, al ver la maravilla que Dios había hecho, dice que se convirtió al evangelio. ¿Y qué tiene esto de relevante para nosotros? Cuando nosotros predicamos con autoridad la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos con autoridad de acuerdo al evangelio de Dios, no solamente vamos a experimentar oposición y va a generar incomodidad en las personas, sino que el poder transformador de Dios se va a hacer manifiesto entre nosotros. Y créeme, van a haber personas que van a experimentar el milagro de la salvación cuando tú prediques el evangelio. Van a haber personas que sus vidas van a ser transformadas y sus vidas van a dar un giro de 180 grados cuando se encuentren con el evangelio de Jesucristo. Pero van a haber otras personas que a causa de su resistencia y la rebeldía de su corazón y el pecado de sus corazones, su corazón, en lugar de abrirse al evangelio, se va a endurecer más, y la ceguera espiritual y la ceguera física a la verdad del evangelio va a tomar por completo control de sus vidas. ¿No te ha pasado que de repente estás hablando con alguien y dices, ¿cómo puede ser que esta persona no se dé cuenta? ¿Cómo puede ser que esta persona ya le hablé tantas veces y está completamente enceguecida? Está completamente viviendo de una manera opuesta a lo que el evangelio dice. Eso es lo que sucede cuando te resistes, cuando alguien se resiste al evangelio de Jesucristo. Pero algo hermoso es que nosotros podemos, en medio de nuestra predicación del evangelio, saber, va a venir oposición, va a haber resistencia, va a haber algunos que se van a endurecer, pero va a haber algunos que se van a salvar. La Biblia nos cuenta de este hombre, el procónsul, y no nos cuenta de nadie más en este pasaje específicamente que se haya convertido al evangelio. Pero este procónsul, un hombre de autoridad, un hombre que estaba tal vez en la política, un hombre que era un gobernante de esa región, se convirtió al evangelio a causa de la predicación del evangelio del apóstol Pablo y de Bernabé. Van a haber personas que van a rechazar, van a haber personas que van a quedar enceguecidas, pero van a haber personas que se van a salvar. Eso hace que valga la pena que tú y yo continuemos hablando del evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis acerca de esto? Si bien somos una iglesia que tal vez 2 o 3 veces al año vamos a hacer un evento para predicar el evangelio, de hecho en otoño vamos a hacer un evento, un Fall Festival, para poder predicar el evangelio aquí en la ciudad de Doral, pero somos una iglesia que no depende de eventos para predicar el evangelio. Somos una iglesia que depende de evangelistas para poder contar las buenas nuevas. Y creemos que tú y yo, cada uno de los que estamos en este lugar, somos responsables de predicar con poder el evangelio de Jesucristo. Y porque somos responsables de predicar el evangelio, tú y yo tenemos que tomar esa responsabilidad y con autoridad y con valor compartir el evangelio, sabiendo que va a haber resistencia, va a haber oposición, pero también Dios va a hacer milagros y Dios va a traer salvación al corazón de muchos. Amén. Amén. Eso, se me están durmiendo. Vamos a versículos 13 al 41. Y ahora sí viene la lectura larga. Hechos 13, 13 al 41 dice: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos.
y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Esta no es la misma Antioquía donde ellos estaban sirviendo, esta es otra Antioquía. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y entonces Pablo la agarró de pechito y dijo: Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto, y después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia, y todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel, y entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablan los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se las describiera. Y sabes, Pablo con autoridad, porque él conocía la historia del pueblo de Israel, él conocía la ley de Dios, él conocía lo que esta gente en la sinagoga, de lo cual ellos se pavoneaban y en lo cual ellos se ensoberbecían. Él conocía la ley, él conocía las promesas, él conocía la historia de la redención del pueblo de Israel y la salida de Egipto, y cómo Dios le dio al pueblo de Israel profetas, y cómo Dios les dio su cuidado, y cómo Dios los escogió y los hizo un pueblo escogido, un sacerdocio santo para él. Pablo conocía todo eso, y entonces Pablo dice: ¿quieren saber quién es el cumplimiento de la ley? ¿Quién es el cumplimiento de las profecías? ¿Quién es el cumplimiento de todas las promesas de Dios? Ese es Jesucristo. Y entonces Pablo hace esta recopilación de la historia de Israel y les proclama las buenas nuevas de que un Mesías habría de venir ya se han cumplido en Cristo Jesús. Y me encanta porque Pablo nos muestra esta capacidad de poder articular el evangelio. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros, tal vez no con la elocuencia del apóstol Pablo, pero todos nosotros somos responsables de saber cómo puedo contar la verdad acerca de que hay perdón de pecados, hay salvación, hay esperanza de vida eterna, hay esperanza para todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios.
Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es, así como el apóstol Pablo, ir a lugares donde tal vez el evangelio no va a ser bienvenido, pero el evangelio es necesitado, y contar las buenas noticias de que hay salvación en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo hizo con tal explicación, con tal denuedo, que estas personas, cuando escuchan esto, mira lo que sucede el versículo 12, al versículo 42, perdón. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Qué increíble sería que con las personas con quienes tú compartes el evangelio, tú les hablas de Jesús, de repente te digan: oye, ¿cuándo podemos seguir hablando? ¿Cuándo me puedes contar más? Porque yo te aseguro, aunque hay muchas personas que van a rechazar el evangelio, hay muchas personas en este mundo que, como dice Jesús, la cosecha, la mies está lista para la cosecha. Hay personas que están listas para escuchar el evangelio, pero dice también la palabra: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo este mundo va a escuchar las buenas noticias de Jesús si tú y yo no se las compartimos? Y entonces, con autoridad, Pablo predica en esta sinagoga, les da este resumen extenso de la historia redentora. Pero lo más importante no era la historia del pueblo de Israel. Lo más importante es, Pablo les dice: hay buenas noticias, en Jesús hay salvación, pero hay malas noticias. Si ustedes no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, vendrá condenación para ustedes. El evangelio es así de sencillo. El evangelio es así de directo. Para todo aquel que cree hay salvación, para todo el que no cree hay condenación. Y las personas entonces deseosas, escuchando el evangelio, algunas de estas personas le pidieron a Pablo que continuara hablando, que les enseñara más acerca del evangelio. Querían tener más claridad acerca del evangelio. Pero todo porque Pablo y Bernabé estuvieron dispuestos a seguir el llamado que Dios les dio de salir de donde estaban ellos, esa iglesia de comodidad donde Dios estaba haciendo cosas hermosas, salir al lugar de incomodidad, al lugar tal vez de donde Dios los sacó, al lugar donde ellos tal vez tenían un récord, una historia de vida, y en ese lugar continuar predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Dónde es que Dios te está llamando? ¿Dónde es que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Dónde es que Dios tal vez te va a llevar a la incomodidad para que tú puedas compartir a otros del evangelio de Jesucristo? ¿Cómo vas a reaccionar ante el rechazo? ¿Te vas a esconder a causa del rechazo, o vas a creer con fe de que el evangelio tiene poder para salvar no solamente a estas personas, sino para salvar a aquellas personas que hoy están lejos de Dios y que necesitan de Jesucristo? Y mira lo que sucede al final de este pasaje. Versículo 43. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y, blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Y oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Ahora quiero que veas esto. No habían redes sociales. No había aquí una estrategia de mercadotecnia. No habían luces movibles y máquinas de humo. No había un equipo de worship que había grabado no sé cuántos discos. No habían tal vez todas las cosas que hoy la iglesia depende para entonces poder hacer un crecimiento y poder multiplicarse. No había nada de esas cosas. ¿Sabes qué había? Personas apasionadas por el evangelio y por la predicación de la palabra. Personas que estaban dispuestas a salir de su comodidad, irrumpir en aquellos lugares donde el evangelio necesitaba ser predicado, hablar con poder y hablar con valor el evangelio, y entonces
Dice la Biblia que la iglesia crecía, se multiplicaba. Y no solamente eso. Dice, la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Fíjate, la persecución vino a causa de la predicación del evangelio. Pero ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Dice, entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. No dice, y los discípulos estaban apachurrados porque nadie quería escuchar el evangelio. ¿Entiendes la palabra apachurrado? Bien mexicana. No dice, y los discípulos estaban agüitados a causa de que la gente los rechazaba. Estaban tristes. Perdieron las ganas. No dice, y los discípulos decidieron mejor ya no predicar el evangelio. No, todo lo contrario. Ellos sabían que así como Cristo padeció en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos disfrutar del beneficio, de la bendición del evangelio, tú y yo tal vez necesitamos estar dispuestos a sufrir la oposición y el rechazo del evangelio con tal de que uno más conozca del evangelio y conozca a Cristo. Hombres y mujeres apasionados por la palabra del evangelio, que predicaban con poder, que predicaban con valor, que predicaban con conocimiento. ¿De qué es el evangelio? ¿Conoces qué es el evangelio? ¿Sabes cómo articular el evangelio? No te quedes solamente con el desconocimiento y con la duda y con la incertidumbre. Acércate a una iglesia en casa. Pregúntale al pastor de la iglesia en casa, ¿cómo puedo hacer para compartir el evangelio? Quiero, como esta iglesia, quiero, como estos hombres, salir de mi comodidad, salir de mi círculo de comodidad y ser parte de aquellos que Dios utiliza para la extensión del reino de Dios. Porque el evangelio va a traer división, pero también el evangelio va a traer multiplicación. Y donde el evangelio es predicado hay crecimiento. Donde la palabra es predicada hay crecimiento. Mi pregunta es, ¿vas a ser parte de este crecimiento? ¿Vas a ser parte de aquellos que Dios quiere utilizar para que el evangelio sea proclamado y para que la palabra de Dios sea extendida en toda esta ciudad, en todo el estado, en todo este país, en todo el mundo? Dios quiere utilizarte a ti, Dios quiere utilizarme a mí, porque Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado el evangelio para que otros puedan experimentar la salvación que tú has experimentado en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Conoces realmente el evangelio? ¿Conoces el mensaje de la salvación en Cristo Jesús? Si lo conoces, ¿cuándo fue la última vez que lo compartiste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado a causa del evangelio? No solamente a causa de hablar el evangelio, sino a causa de vivir de acuerdo al evangelio. Porque van a haber personas que van a juzgar tu manera de vivir y les va a incomodar que estés feliz cuando deberías estar triste, que seas obediente a la palabra cuando es tan fácil vivir en libertinaje y en el pecado en este mundo. ¿Estás dispuesto a ser de aquellos que responden a la voz del Espíritu Santo cuando los llama a salir de su comodidad y predicar el evangelio, compartir con otros? No necesitas ser un misionero con una agencia misionera.
Necesitas ser un misionero de Jesucristo aquí y ahora. Porque no puedes esperar que Dios te llame a Asia o África si no cumples con tu misión aquí y ahora. Aquí en El Doral, aquí en Kendall, aquí en Miramar, aquí en Miami Lakes, aquí en Hialeah, aquí en Cutler Bay, aquí en Sunset, donde sea que Dios te ponga, donde sea que Dios te tenga. Dios te ha llamado para que seas luz en medio de las tinieblas, para que des a conocer las virtudes, las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, danos el valor. Ayúdanos a ser diligentes en entender y aprender acerca del Evangelio, para que al crecer en esta relación personal contigo, estemos dispuestos no solamente de apropiarnos del conocimiento, sino a vivir de acuerdo a ese conocimiento, a dar a conocer a otros este conocimiento que nos ha sido confiado, que nos ha sido encomendado en Cristo. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.